Es un placer saludar al senador colombiano Alfredo Rangel. Nos acompaña esta mañana en Miami Despierta. Senador, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo para todos sus oyentes. Gracias por atendernos. Lo llamamos por lo siguiente, porque conociendo los números de la popularidad del presidente Santos, pues muchos se preguntan qué ha pasado para que su popularidad caiga, y es obviamente el descontento de los colombianos con el proceso de paz. Pero ¿qué lectura le da usted a esta caída en picada de la popularidad del presidente? Pues sí, la verdad es que es una tendencia que ya viene de tiempo atrás. El presidente Santos inició su mandato con un 73% de popularidad, de aceptación, y hoy tiene 29% solamente, con una tendencia a la baja que ya se ha manifestado en estos 4 años y medio de su mandato. Como usted lo dice, detrás de esta caída tan vertical, pues está el desprestigio de unos diálogos de paz que la población no acaba de aceptar, porque se están realizando en medio de una creciente violencia por parte del grupo guerrillero de las FARC, porque las FARC todos los días hace manifestaciones absolutamente insolentes y cínicas, como la de no aceptar ni un solo día de cárcel, no entregar sus armas al momento de la firma de un acuerdo de paz, exigir curules gratis para sus jefes criminales de guerra y lesa humanidad que ya han sido condenados en Colombia. No aceptan que tengan vinculación con el narcotráfico cuando es el principal cartel de la cocaína, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y todo esto pues crea un rechazo, un repudio muy generalizado de la población. Aparte del tema, por ejemplo, el reclutamiento de menores, ellos se niegan a aceptar que tengan menores en sus filas cuando son muchos los estudios y los testimonios de organizaciones nacionales e internacionales que confirman que efectivamente la guerrilla de manera sistemática, de manera persistente, de manera masiva ha reclutado menores en sus filas. Se estima que actualmente tengan unos 2.000 niños menores de 17 años en sus filas, y la guerrilla, insisto, se niega a aceptar eso y se niega a liberarlos, y por el contrario lo que están exigiendo la salida de sus presos de las cárceles del país, donde han sido condenados precisamente por este tipo de atrocidades, este tipo de crímenes contra la población civil. Esto ha generado pues unas dudas y una incertidumbre y una desconfianza muy grande en esos diálogos de paz, en los que el presidente Santos prácticamente se ha jugado toda la suerte de su mandato. La suerte del presidente Santos está íntimamente ligada a lo que pase con estos diálogos de paz, y como estos diálogos de paz se desprestigian, pues arrastran en picada y en caída libre la imagen del presidente colombiano. Sí, senador, el alto al fuego pues obviamente no ha sido bilateral, sino unilateral, y lo sabemos por la muerte de los soldados en el departamento del Cauca en las últimas semanas. Pero el ejército colombiano sí detuvo los bombardeos. Yo le doy la siguiente lectura. Hay que detener los bombardeos porque los bombardeos pues acababan con los campamentos de vigilancia de las FARC, a los laboratorios y a los lugares donde estaban procesando y cultivando la droga. Y ahora aparece el tema del glifosato. No se quiere que se siga fumigando. ¿Cuál es la realidad? Pero quiero que nos dé datos concretos, no simplemente una opinión. ¿El glifosato realmente se ha comprobado que está dañando otros cultivos, o es un paso más para que se le dé vía libre a las FARC a seguir con el negocio de la droga? La verdad es que el gobierno del presidente Santos ha bajado la guardia en este tema del narcotráfico. Tiene un discurso muy proclive a la legalización de la droga, y las fumigaciones, tanto con glifosato como la erradicación manual de los cultivos de droga, descendieron, por ejemplo, el año pasado en un 50%. Esto llevó a que, según datos del Ministerio de Defensa, el cultivo de coca se incrementara ese mismo año en un 20%, según el Ministerio de Defensa, y según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se aumentó en 40% la superficie cultivada de coca en el país. Esto se debe a que, insisto, el gobierno bajó la guardia
y tiene un discurso muy proclive a la legalización. Los acuerdos de La Habana, que ya se han hecho públicos, incluyen la suspensión de las fumigaciones con glifosato a esos cultivos, y aún cuando no se ha llegado a un acuerdo final, el gobierno parece estar cumpliendo esos acuerdos parciales, y con el argumento de que el glifosato es dañoso para la salud, según un informe publicado por el Ministerio de Salud y tomado de alguna revista internacional. La disculpa es que genera cáncer, y está en la misma revista científica, en el mismo nivel de riesgo el consumo de café, el uso de teléfonos celulares o el consumo de comidas fritas. Sí. Generan el mismo nivel de riesgo que el glifosato, así de que el gobierno pues debería suspender, igualmente prohibir el cultivo del café o el uso de celulares, o prohibir el consumo, la venta pública de comidas fritas. Pero la verdad es que el glifosato sí ha ayudado a combatir estos cultivos y el narcotráfico en Colombia. Antes del inicio del gobierno del presidente Santos, los cultivos se redujeron a menos de la mitad, precisamente a través de esta aspersión, de esta fumigación con glifosato. Esto se viene utilizando desde hace más de 20 años en Colombia. No hay noticia comprobada, no hay hechos comprobados que durante estos 20 años de uso del glifosato contra los cultivos ilícitos se haya generado ningún tipo de fenómeno recurrente de presencia de cáncer de la población o cosa por el estilo. No hay ni una sola prueba, pero el gobierno, insisto, cumpliéndole a las FARC ese reclamo de no fumigar con glifosato, pues ha suspendido esa fumigación, lo cual anticipamos ya hace varios meses, pues generará un incremento notorio de los cultivos de coca, un incremento notorio de la producción de cocaína, y por supuesto generará muchos más recursos económicos para el fortalecimiento de las FARC, de las bandas criminales y narcotraficantes ligadas a este negocio criminal. Senador, estaba leyendo un artículo de una periodista que se llama María Jimena Duzán en la revista Semana, donde dice que es que la popularidad del presidente ha caído y que la gente, pues en un 95% tiene una opinión negativa sobre las FARC, y cada vez es el porcentaje más alto sobre el proceso de paz por parte de los colombianos. Y dice ella, lo que pasa es que los colombianos que salen en esas encuestas son los que viven en Bogotá, en Cali, en Medellín, pero no conocen Ituango, no conocen las zonas donde sí hay una guerra y donde la población pues ha vivido durante décadas. Y yo me pregunto, ¿en realidad es así? La encuesta solamente está enfocada en aquellos colombianos que están mal informados y piensan que es que la situación no es tan crítica en toda Colombia. ¿Cómo puede uno decir que en diferentes partes del país sí están viviendo la guerra, pero los demás colombianos no lo saben? Creo que la columnista está totalmente desenfocada. Ella es una columnista muy santista, muy pro gobierno. Obviamente que los seguidores del presidente Santos y el mismo presidente Santos están muy conmovidos por esa caída de la popularidad del presidente Santos y de sus diálogos de paz con las FARC. Pero sus argumentos son absolutamente deleznables, porque en primer lugar, porque la inmensa mayoría de la población, cuando se le pregunta en general que si apoya unos diálogos de paz, la población está en favor de unos diálogos de paz. Uh-huh. Pero enseguida, cuando se le pregunta en qué condiciones, entonces la población se muestra muy exigente. O sea, la población colombiana quiere la paz, pero no a cualquier precio. La población colombiana exige, por ejemplo, y lo demuestran las encuestas, cerca de un 80-85%, que haya justicia. Es decir, que los crímenes de guerra, que los crímenes de lesa humanidad, los secuestros, el reclutamiento de niños, la esclavitud sexual de niñas, las masacres, el desplazamiento forzoso sea castigado con penas de cárcel para los responsables, que no haya impunidad, eso lo exige la población en un 90%. Igualmente, que haya una entrega de armas real, un desarme real de las FARC, también lo exige en una misma proporción la población colombiana, que no haya curules en el Congreso gratis para ese tipo de criminales, eso también lo exige la población.
y la población exige que haya condiciones, que haya plazos perentorios para estas conversaciones de paz. Todo eso lleva a la columnista a concluir que es que los colombianos somos amigos de la guerra y somos enemigos de la paz. Una conclusión total, absolutamente absurda, pero que está explicada por esa conmoción que ha provocado la caída de las encuestas del presidente Santos en muchos de sus seguidores. Finalmente, senador, entonces, ¿cuál es la alternativa? Aunque todo indica que este proceso, a pesar de todo lo que usted nos está explicando, de la violación de derechos humanos, de una total nulidad del Estado de Derecho, va a seguir adelante. Pero ¿esto va a cambiar o ya estamos, o los colombianos están condenados a ver este proceso de paz así, darle continuidad a algo que va a terminar mal? Pues la verdad es que el Centro Democrático, que es el principal partido de oposición en Colombia, ha insistido en ponerle condiciones a estos diálogos de paz. Hemos insistido en que se continúen los diálogos, pero con una concentración de la guerrilla de las FARC, con todos sus hombres y todas sus armas, en algún sitio del país con verificación internacional. Esto se ha hecho en todos los diálogos de paz anteriores con cerca de 5 pequeños grupos guerrilleros que se desmovilizaron hace un par de décadas y funcionó muy bien. Creemos que es necesario exigir a la guerrilla ese tipo de concentración para que de una manera definitiva y de una manera verificable e irreversible cese toda su acción violenta contra la sociedad, contra el ejército colombiano y cesen sus actividades de narcotráfico. Pero el gobierno hace oídos sordos a esto. Después de la masacre de los soldados del Cauca a los 4 vientos, el presidente Santos dijo que iba a exigir unos plazos perentorios en la mesa de conversaciones. No lo ha hecho. Al día siguiente se olvidó de esa exigencia, de esa amenaza. De igual manera advirtió que se iban a reanudar los bombardeos que los había cesado el gobierno contra la guerrilla de las FARC. Es la hora que no se tiene noticia de un solo bombardeo en contra de los campamentos de las FARC. Después de esa masacre que los colombianos exigieron pues que se impusieran condiciones muy firmes para poder seguirlos adelantando, los diálogos han continuado como si no hubiera sucedido absolutamente nada. La guerrilla ha dicho que está en una tregua unilateral, pero todos los días viola esa denominada tregua unilateral, ataca a la fuerza pública, sigue extorsionando y amenazando a la población, sigue vinculada al narcotráfico, se sigue rearmando como lo ha denunciado insistentemente el Ejército Nacional, está amenazando a los candidatos independientes y de oposición con las próximas elecciones del mes de octubre en Colombia, y todo esto en medio de un silencio gubernamental y de un repudio total de los colombianos. Pues, senador, le propongo un lugar de concentración para los diálogos con esos capos de las FARC, ¿se lo puedo decir? Dígamelo, lo analizaremos. La Picota. Bueno, ese debería ser el lugar de final, de conclusión de estos diálogos de paz, con por lo menos los miembros del secretariado y el Estado Mayor de las FARC pagando penas de cárcel, así sean reducidas, si cuentan la verdad de sus crímenes, si reparan a sus víctimas, si piden perdón, si se arrepienten y ofrecen garantías de no volver a repetir esos crímenes atroces. Perfecto, senador. Muchísimas gracias por habernos atendido en Miami Despierta, nuestra audiencia en el sur de la Florida. Le deseo un feliz fin de semana. Bueno, lo mismo para todos. Buen día. Son las 7:50.